Puranoticia.cl presenta Pura Noticia Matinal, la agenda informativa del día. Aquí comienza en televisión, en la web y en la radio. Pura Noticia Matinal. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Esto es Pura Noticia Matinal en puranoticia.cl. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenos días. 25 de marzo, ¿cierto? 25 de marzo, día miércoles. Comenzamos una nueva edición de este Pura Noticia Matinal a través de la radio, en el 102.5 FM, 90.9 FM y también, por supuesto, en el 96.1. A través de zapping.com, canal 177, en nuestra señal de YouTube y, por supuesto, en todos nuestros cables operadores y en el www.puranoticia.cl. ¿Echó benzina ya? ¿Llenó el estanque? Ahora es las últimas 20 luquitas, 25 luquitas que se van a ahorrar, ¿cierto? Cacerolazo tuvimos en algunas partes de Valparaíso, en Santiago. Hay como dos versiones. Hemos ido retomando, ¿cierto?, lo que está pasando justamente en nuestro país, en esta decisión que ha tomado el presidente José Antonio Kast. Y por una parte, tenemos un lado de gente que dice, se está pareciendo a Milei. ¿Se acuerda cuando asumió Milei en Argentina? Hizo como un shock. Y quizá uno dice, si José Antonio Kast, presidente de nuestro país hoy día, él hizo un diseño para llegar a la moneda. Él diseñó su llegada a la moneda, ¿cierto? Se demoró años. Estamos hablando de prácticamente 12 años. Y su diseño, sobre todo en los últimos 4, fue tratar a la derecha cobarde. ¿Se acuerdan que hablaban de la derecha cobarde? Ahí están todos los cobardes con Kast ahora. Los mismos cobardes. Ahí están, están al ladito Kast. Hizo un diseño, no le habló la unidad, ¿cierto? Y lo eligieron presidente. Yo supongo que lo que está haciendo Kast hoy día como presidente está diseñado. Quizá, efectivamente, este primer año de gobierno, Kast dice, ¿sabe qué? Me voy a echar a Bachelet al tiro, me voy a echar al MEPCO, ordeno una casa, total la gente se acuerda de lo que está viviendo y los últimos 2 años de gobierno lo vivo en azúcar. Puede ser que esa sea la planificación, puede ser que eso es lo que esté pensando el presidente de la República y tenga todo esto planificado. Pero puede que no. Puede ser que efectivamente no sepamos lo que va a pasar en un mes más. A lo mejor esta semana suben los 370 pesos la benzina y los 570 el petróleo, y la próxima, si ya no vamos a tener esta barrera de entrada de estabilización, ¿cierto? Si sigue cerrado el conflicto Irán-Estados Unidos, vamos a seguir en la duda. Bueno, son las cosas. Ahora, definitivamente, de hecho, nuestra editorial, ¿cierto?, de este día martes apuntaba a esto, porque el presidente José Antonio Kast y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, definitivamente van a pasar a la historia. O sea, después, a solo 12 días de asumir, ya están haciendo historia. Juntos pasan a ser los hombres que han decretado el mayor aumento en los precios de combustible en la historia de Chile. 370 pesos al menos para la gasolina y 580 pesos al menos para el diésel. La decisión tomada por el ministro de Hacienda y avalada por el presidente Kast genera varias dudas sobre si realmente están haciendo la pega o simplemente están tratando al Estado como una empresa. Mira, estas son frases que ha dicho el ministro. Fisco sin caja, la simulación fiscal es extrema, no dejaron plata, esta es la empatía que conozco, nace de la verdad, yo no voy a retroceder. Son parte de las frases que ha dicho el propio ministro. Bueno, la verdad que esa verdad que dice el ministro, que traspasa esa transparencia que dice tener Quiroz, no es criticable. Lo que sí es la forma de que están equilibrando justamente esta protección social que debe tener un gobierno con la realidad fiscal. Equilibrar la protección social con la realidad fiscal significa diseñar e implementar políticas públicas que brinden apoyo a la ciudadanía. O sea, en el fondo, el gobierno no administra, gobierna, que es muy distinto. Acá se requiere cabeza justamente para lograr una estabilidad en las arcas fiscales, pero al mismo tiempo proteger a la ciudadanía, porque, como decíamos, el Estado no es una empresa, es un gobierno. La medida tomada por Kast y Quiroz
logra una de aquellas: estabiliza las arcas fiscales, pero no cuida a la ciudadanía. Esta medida, por ejemplo, si el presidente la tomara en, no sé, en una empresa, en su cadena de restaurantes, ¿cierto?, estaría muy bien. Pero en el fondo la están tomando para un país. Quienes van a sufrir el alza de los combustibles son los que no tienen auto. No van a ser los empresarios. No serán ni siquiera las pymes, porque estos van a traspasar el precio de sus mercaderías. Si yo tengo un furgón y transporto pan, voy a traspasar el costo del precio del pan, ¿cierto? Pero serán los que menos ingresos tienen, la gente más pobre, a los que hay que proteger además, que esta medida les va a golpear muy fuerte, ¿cierto? A ellos el pan, el té, el café, el azúcar nos va a costar más caro en la próxima semana. Va a costar porque va a subir todo. El fondo de la decisión está bien. El problema es la forma como se toma esta decisión. Acá no hubo mucha cabeza. No se pensó, al parecer. Solo se ejecutó. Nos falta cuidar a los más pobres. Esta alza tendrá un impedimento más para que ellos lleguen a fin de mes, para salir de la pobreza, para avanzar en su día, ¿cierto? El Estado debe caminar de la mano con ellos y entender que no todos pueden ser tratados de igual forma. ¿Se acuerdan del IFE del presidente Piñera en plena pandemia? ¿Se acuerdan de eso, no? Esto debió haber acompañado con eso. Esperamos que parlamentarios, y aquí es importante, es importante, ¿qué están hablando los parlamentarios, los de derecha? Los cobardes, como los trató Kast en su minuto, ¿cierto? Y que hoy día están al ladito del presidente. ¿Se acuerdan cuando... Y a veces uno da miedo, porque a veces da miedo esa desconexión de los políticos con la gente más necesitada? ¿Se acuerdan cuando Jaime Mañalich, ¿cierto?, en plena pandemia, él reconoció, el ministro de Salud de la época, reconoció que no tenía real conciencia de la magnitud de la pobreza, el hacinamiento en ciertos sectores de Santiago? El propio ministro dijo: nos faltó conciencia real. ¿Tendrá conciencia el señor Quiró, el ministro Quiró? Nadie está poniendo en duda que conoce de finanzas, conoce de economía, pero ¿conoce la pobreza el señor ministro? ¿Sabrá cómo vive la gente en Chile el señor ministro? Además, el presidente Kast, no se puede olvidar que él ganó gracias a los más pobres de Chile. Sí, él ganó en las comunas más pobres, con una diferencia incluso sobre el 70%. Estamos hablando de comunas como Saavedra, Alto Biobío, Lumaco, Teodoro Smith. Sí, también ganó en Vitacura, en Las Condes, ¿cierto? También ganó en la Dehesa. Pero las realidades son completamente distintas, son dos Chiles distintos. Mira, claramente Kast a lo mejor está planificado que este shock, como lo llama él, pase en el primer gobierno. Ahora, si hay algo bueno que tiene el presidente Kast, es que nunca ha pensado en la galería, ¿cierto? Es como con lo que dijo el mismo ministro de Hacienda, ¿cierto?, sobre que un ministro de Hacienda no tiene que ser simpático. Pero ¿saben qué? Una cosa es que tengamos un presidente y un ministro poco simpático, y otra es que sea un poco empático. La estabilidad de las arcas fiscales, sí, está bien, se debe priorizar. Debemos cuidar las arcas del Estado, pero no puede ser a costa de los más pobres de Chile. Eso no puede ser. Partamos con los titulares. 8 de la mañana con 9 minutos. Estos son los principales titulares. Principales titulares para el día de hoy. Parlamentarios renuncian a la asignación de combustibles para autoridades. Karim Bianchi, Héctor Barría y Raúl Soto suspenderán esta ayuda. ¿Populismo de los parlamentarios? Pero mira, pues nos van a ayudar. ¿Cómo? Este es populismo. Veamos cómo es. Parlamentarios renuncian a su asignación de combustible. El presidente José Antonio Kast dice que alza de combustibles es una medida dura. Afirma que como país no podíamos pedir un préstamo. 8 de la mañana con 10. 8 con 10. Alza histórica de combustible va a empujar el IPC sobre el 1%. Atención, la UEF, lo mismo que se calcula el pago de los colegios, el pago de las universidades, el pago de los arriendos, la UEF superaría los 40.000 pesos. Esto va a impactar además en las cuotas de los créditos hipotecarios.
8 de la mañana con 11, 8 con 11. Se aprueban medidas transitorias para contener el precio de la parafina. Todo un espectáculo en el Congreso para preocuparse de la parafina y de 100.000 pesos para los taxistas, nada más. Proyecto pasó a manos de la Cámara, ¿cierto? Ahora del Senado. Se discute ahora a las 15 horas. Caos en las bencineras de Valparaíso, Viña del Mar, en toda la región. Largas filas de autos, kilométricos tacos. La previa a una dolorosa e histórica alza que se va a vivir a partir de las 0 horas de este jueves. Michelle Bachelet confirma su postulación a la ONU a pesar que el gobierno le retiró su apoyo. Ministra de Salud confirma que pérdida de confianza selló la salida de Andrea Quiero. Acumulación de antecedentes advirtió presunta manipulación política. Estuvo la ministra, ¿cierto? Este jueves. Mira cómo está blindada la ministra. No había visto esta imagen yo. Está blindada por... En la mano derecha está el senador Andrés Longton y en la mano izquierda la senadora Camila Flores. ¿Están juntas? ¿Están como tan tomados como de la mano Camila Flores con Longton? Nada que ver, no, así no están. Están juntos con la ministra. Estuvieron en Quilpué. Bueno, la ministra de Salud confirmó la pérdida de confianza, ¿cierto? Que selló completamente la salida de la directora del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota, Andrea Quiero. Acumulación de antecedentes, además de advertir una presunta manipulación política. Recordemos que ambas notas fueron publicadas por puranoticia.cl. El CAS, ¿qué es lo que es el CAS? CAS, ahí me perdí. Pasemos al titular. Chilevisión será el encargado de transmitir el Festival del Guaso de Olmué. Los nuevos responsables por los próximos 6 años desplazan a Televisión Nacional. Gobierno se compromete a develar futuro del proyecto en el Hospital Van Buren. La ministra Chomalí indica revelar más información la próxima semana. Ministro Poduje anuncia peritaje y suspende obra de reconstrucción en el Olivar. El MIMBU detectó irregularidades con la constructora. Pedirán condena por femicidio tras muerte de joven brutalmente agredida. Hecho ocurrió el pasado jueves en España, en Valparaíso. Un incendio, esto fue en horas de la noche de este martes, un incendio estructural se registró justamente la noche de este martes en Valparaíso. Es contenido este incendio que afectó a un inmueble de 3 pisos en el pleno barrio Puerto, movilizó a bomberos hasta altas horas de la noche. Son las principales informaciones a esta hora de la mañana. Tenemos congestión en la avenida Valparaíso al llegar a Ignacio Carrera Pinto, esto es en Villa Alemana. Hay tránsito normal en Pinto en ambas direcciones y congestión en la avenida Valparaíso. Tenemos un accidente vehicular a eso de hace breves instantes, ¿cierto? En Viña, en el túnel Los Gemelos, esto de la ruta Las Palmas en dirección a Concón. Se mantiene congestión y tránsito lento en el lugar, ¿cierto? Así, atención, accidente vehicular en el camino internacional, ruta Las Palmas, pasado túnel Los Gemelos, esto es en dirección a Concón. También tenemos un bus en Pane en plena avenida Los Carreras, en el sector de Paso Hondo, en Quilpué, se mantiene ocupando pista derecha en dirección a la costa. Congestión también en la avenida Los Carreras desde la calle Séptima hasta Los Lunes, esto es en Quilpué. Todo esto en dirección a la costa. Alto flujo vehicular en la avenida España, tanto en dirección a Valparaíso como en dirección a Viña del Mar. También hay un flujo vehicular en Pelé, ¿está bien? ¿Es escrito, Carlito Pozo? Pellé. Pellé, alto flujo vehicular en Pellé, esto en dirección a Avenida España, esto es cerca de del Caleta Portales, ¿cierto? Son las principales informaciones a esta hora de la mañana que tienen relación con el tránsito. Tú cuéntanos cómo está el tránsito en tu ciudad, en tu comuna, más 569 50 52 25 25, el WhatsApp de puranoticia.cl. Se lo damos inmediatamente a Daniel Zunino, que ayer estaba en los festejos. Lo escuché ahí con Camila Rate en el Pura Noticia PM, andaba festejando con el Wander. ¿Verdad que andaba con camiseta el Wander usted o no?
No, para nada, no. Nunca para tanto, Jorge, no sé. Se empatiza con el equipo porteño acá por el set de la región. Sí, oye, ¿a quién le regalaron una camiseta del Wander? Es a Manuel Millones. Andaba con una camiseta que decía, en la espalda decía Millones, igual que a la ministra del Deporte, Natalia Ducó. Yo no sé si la ministra, cuando la escuché hablar ayer, no sé si ella estaba celebrando o festejando justamente el triunfo de la Copa Libertadores o haciendo una locución biográfica de ella. Se puso a hablar de ella, de todos los méritos de ella deportivos, la ministra. Oiga, Daniel, ¿en qué parte está? ¿Dónde está? ¿Cómo está el clima? En la conexión, la arteria principal de Villa Alemana que conecta el Troncal Sur con el centro de la comuna. Avenida Maturana estamos acá presentes, Jorge. Avenida Maturana en Villa Alemana. Tenemos temperatura en este minuto en Concón de 12 grados, se espera una máxima de 20, está bajando un poquito más la temperatura. Quillota también 12 grados, máxima de 26 para el día de hoy. Viña del Mar 13 grados, se espera una máxima de 19, va a estar mayormente soleado Viña del Mar. A ver si tenemos imágenes ahí de zapping.com para ver cómo se ve nuestro querido Viña del Mar y por supuesto el puerto de Valparaíso. Ahí está Viña del Mar, mira que se ve lindo Viña. Sí, pues los rayados se muestran de arriba, entonces se ve más lindo. Está agua calma. ¿Y eso que íbamos a tener manejadas, Camila Rate? Mira, usted es la que es el experta en nuestro mar. Como que no hay manejada. No, está más calmo. En la preamar, tiene razón. Santiago 12 grados hasta ahora, en La Cruz 12 grados, en Los Andes 14 grados, en La Ligua 12 y en San Antonio también 12 grados. Daniel Zunino, Villa Alemana, ¿cómo está? ¿Qué temperatura tiene? 13 grados a esta hora de la mañana. Está bien. ¿Cómo se han visto los servicentros? Se siguen llenos, ¿no? Hasta ayer en la noche se veían bastante llenos. A eso de las 9, 10 de la noche ya había una congestión importante en los servicentros acá de la comuna de Villa Alemana, Jorge. La verdad es que era bastante preocupante la situación. Se advertía, incluso en un servicentro en Quilpué, ocurrió un caso de un vecino que cerró con conos el paso para evitar atochamientos, que lo que generó más atochamientos, desgraciadamente. Así es, yo tenía varios amigos, yo decía anoche, estaba conversando con ellos, decía, ¿echaste benzina? Sí, pues, pasar la bencinera y la botillería. ¿Pero qué tiene que ver la botillería? No, porque por si suben las cosas, pues, así que llenaron ambos estanques. Son tontos. Oiga, ahí está, el presidente se habrá levantado, el presidente Kast, dicen que todos los días se levanta a misa temprano, a las 7:45 de la mañana. Va a misa ahí en La Moneda. Hay una capilla, ¿cierto? Así que estamos enfocando, le estamos contando a nuestros auditores que estamos enfocando La Moneda en nuestra señal de televisión, así que el presidente debe estar llegando ahí, debe estar en plena misa a esta hora de la mañana. Vamos con las informaciones, es cierto, Daniel Zunino, tenemos un incendio que afectó a un inmueble de 3 pisos en pleno barrio Puerto de Valparaíso, tenemos imágenes, ¿cierto? Cuéntanos detalles. Sí, un incendio estructural de gran magnitud se registró la noche de este martes en el sector del barrio Puerto, en la comuna de Valparaíso, movilizando a un amplio contingente de bomberos. La emergencia se originó en un inmueble de 3 pisos ubicado en la intersección de calles Prat y Cochrane, el cual alberga diversos locales comerciales, entre ellos el tradicional restaurante Capri, además de Espacio Prat e Importaciones Gres, locales tradicionales del barrio Puerto. Debido a la magnitud del siniestro, más de 11 carros y cerca de 200 voluntarios trabajaron intensamente para evitar la propagación de las llamas a estructuras colindantes en medio de una densa columna de humo que fue visible desde distintos puntos de la ciudad. Como medida preventiva, la empresa eléctrica suspendió el suministro del sector con el objetivo de resguardar la seguridad del personal de emergencia desplegado en el lugar. Y tras varias horas de trabajo, finalmente, Jorge, afortunadamente desde bomberos confirmaron que el incendio logró ser contenido, iniciándose ahora las labores internas para extinguir completamente el fuego. Incendio contenido a eso de las 21:15. Ya debe estar este incendio completamente extinguido, Jorge. Desde bomberos además indicaron que el siguiente paso es revisar posibles focos activos al interior de la estructura, evitando así eventuales rebrotes del siniestro mientras se investigan las causas que originaron esta emergencia que afectó a pleno sector patrimonial de la ciudad Puerto. Así es. Ahora, este incendio, ¿cierto?, que movilizó al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso en diferentes lados, justamente al ser estas edificaciones antiguas,
él tiene que ser rápido el trabajo de bombero porque pueden haber derrumbes internos. Eso es lo que más preocupa, ¿o no? Exactamente, son inmuebles patrimoniales, inmuebles que en gran parte del país está lleno de este tipo de inmuebles, Jorge. Se evita un posible derrumbe interno, claro, tal como tú señalas, el trabajo en este caso fue eficiente y efectivo, porque se logra contener en un par de horas ya el siniestro sin generar propagación a locales colindantes. Tenemos una nueva incautación de droga, esta vez en plena Ruta 5 Norte en Nogales. Fue detectada por CAN de la sección antidroga Ginger. Cuéntanos detalles, ¿cierto?, de este nuevo decomiso de drogas en plena Ruta 5 Norte. Sí, en la comuna de Nogales, un operativo policial permitió la incautación de droga y la detención de 2 mujeres durante un control vehicular en la Ruta 5 Norte. Este procedimiento, Jorge, se desarrolló durante la madrugada de este martes y fue encabezado por carabineros del OS7 de Valparaíso en conjunto con personal de la Tenencia de Carreteras de Hijuelas en el marco de operativos preventivos en la zona. Fue en ese contexto que al revisar un vehículo, la CAN, la protagonista de esta historia, la CAN detectora de drogas Ginger, alertó sobre la presencia de sustancias ilícitas al interior de un bolso, lo que permitió concretar el hallazgo. Tras esta inspección, Jorge, entonces se logra incautar un total de 2 kilos 250 gramos de marihuana, además de dinero en efectivo, 2 teléfonos móviles y el automóvil en el que se movilizaban las imputadas de 27 y 29 años. Ambas mujeres fueron detenidas en el lugar y por instrucción del Ministerio Público pasarán a su respectivo control de detención, y este procedimiento se enmarca en los operativos que buscan reforzar el control en rutas estratégicas de la región y combatir también el tráfico de drogas en distintos puntos del territorio. Sabemos que la Ruta 5 es, por así decirlo, una ruta bastante usual en que se detectan este tipo de drogas, estas incautaciones, porque la Tenencia de Carreteras de Hijuelas, Nogales, siempre está haciendo este tipo de incautaciones, este tipo de fiscalizaciones también a buses, a vehículos particulares también. Exactamente, estas 2 detenidas tras este control vehicular. Oye, la Cernapesca, me ayuda ahí con el prompter. Cernapesca incautó más de 4 toneladas de merluza y canque, pescadita, en una fiscalización en Yayay. ¿Por qué en Yayay? ¿Y dónde llevaban estas merluzas, estas toneladas de merluza? A ver, en la comuna de Yayay, tal como tú lo mencionaste, Jorge, un operativo conjunto entre el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura de Cernapesca y Carabineros permitió la incautación de más de 4 toneladas de productos del mar que no contaban con acreditación de origen legal, la AOL. El procedimiento se desarrolló durante la madrugada de este martes en el marco del plan de fiscalización por Semana Santa, periodo en el que aumenta significativamente el consumo de pescados y mariscos. Durante el control carretero se revisaron más de 15 toneladas de recursos hidrobiológicos que sí cumplían con la normativa, pero pillaron estos 4, sin embargo uno de los transportes, claro, bien digo, fiscalizados presentaba irregularidades en gran parte de su carga. En total se detectó que 139 cajas de merluza común y 21 cajas de canque no contaban con respaldo documental, lo que equivale a 3.892 kilos de merluza y 462 kilos de canque, superando las 4 toneladas de productos incautados. Ante esta situación, Cernapesca aplicó el procedimiento correspondiente por no acreditación de origen, decomisando los recursos, los cuales fueron posteriormente destruidos por orden del fiscal. Además, se cursó la citación respectiva al infractor. Tenemos palabras respecto a este caso, Jorge. Te invito a escuchar entonces al director regional de Cernapesca, Gonzalo Rojas. Lo escuchamos. En fechas como Semana Santa, donde aumenta el consumo de recursos del mar, es fundamental la coordinación entre instituciones, como el trabajo constante que realizamos con Carabineros de Chile. Esto nos permite asegurar el origen de los productos que llegan a los consumidores. Es por esta razón que continuaremos con los operativos de fiscalización, para resguardar la sustentabilidad de los recursos, además de garantizar una pesca legal y un consumo responsable. Así es, como escuchábamos, consumo responsable y pesca legal. Desde Cernapesca también destacan la importancia de este tipo de controles, especialmente en fechas de alta demanda, subrayando que el trabajo coordinado
con Carabineros permite asegurar la trazabilidad de los productos al resguardar la sustentabilidad de los recursos marinos y garantizar también un consumo seguro y responsable para la población. Y bajo esta misma tónica tenemos recomendaciones también de parte de la Ceremi. Claro, la Ceremi que al parecer como institución saca la voz, pero no hay un Ceremi presente, eso es lo curioso. ¿Por qué? La Ceremi de Salud de Valparaíso, en el marco de la próxima Semana Santa, la autoridad sanitaria de la región de Valparaíso entonces reforzó el llamado a la comunidad a consumir pescado y marisco únicamente en lugares autorizados. Todo esto con el objetivo, Jorge, de prevenir enfermedades transmitidas por alimentos. Desde la Ceremi de Salud informan también que durante este periodo se intensifican las fiscalizaciones también en distintos puntos de venta como caletas, pescaderías, ferias libres y comercios establecidos en diversas comunas de la región, verificando el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente. Las inspecciones entonces debería que estarán... viene la Semana ¿Sí? Santa, pues Daniel, la próxima semana los mariscos. Oye, o sea, Exactamente. el quinto día hábil del mes cae como el día 9. Ay, qué bueno. Ya, me acordé de otra cosa. Porque es feriado. Yo pensé que era feriado el jueves y el viernes. No, solo viernes. Viernes Solo 3. viernes. Ah, y nos quedan todavía 2 días de marzo. Yo juraba que se acababa marzo hoy día. O sea, esta semana. Estaba viendo adelantado. Viernes 3 feriado. Exacto. Mira, tenemos viernes 3 feriado, como dice Carlitos Ponce. El sábado 4 se cambia la hora. Se retrocede una hora. ¿Cierto? Bueno, vamos con unos buenos... ¿Cómo se me dijo? Tenemos ahí unos buenos mariscos. Algo hay que hacer, ¿ah? Unos picorocos, unos choritos zapatos, unas machitas. A todo, Cristóbal le gustan los mariscos, a todos les gustan los mariscos, ¿no? No come marisco Cristóbal. Mira, si yo sabía. La Camila tampoco. No, a la Camila le gustan los mariscos. A Carlito también le gustan los mariscos. Brito, ¿cierto? No. Pero van a estar caros los mariscos. Hay que ir a darse una vuelta a los mercados, Daniel Sonino, ahí en época para que veamos. Le van a echar la culpa a la benzina a los pescadores para subir los pescados. Sí, en la playa vamos a estar ahí en Portales, vamos a estar. ¿Cuál es el marisco más preferido que le gusta a usted? ¿Le gustan los piures? Los piures que son ricos. Un ceviche. Los camarones. ¿Los camarones? Los camarones. Sí. Nada de tonto esto de los camarones. Sí, es que, sí, como lo del Club Español, ¿se acuerdan cuando teníamos? Uno se acuerda. Oye, a propósito de Ceremi de Salud Valparaíso, atención, hoy se nombran los Ceremis. Tenemos información ya confirmadísima. Hoy se nombra, al menos en la quinta región, se van a nombrar entre 5 a, no sé si 6 o 8 Ceremis. Pero al menos 8. No, al menos 6. Pueden ser 8. Va a estar nombrado, por ejemplo, no puedo adelantar. Va a estar el Ceremi de Salud. Adelantemos el nombre, ¿no? Viene Yamet. Vuelve Yamet. Bueno, Pura Noticia los publicó todos hace varias semanas atrás. Los tenemos en una nota en Pura Noticia. Viene Yamet. La vocería de gobierno. No podemos decir. Pero ya viene. Hoy día, en breves instantes, vamos a tener el anuncio de los Ceremi. Hay que estar muy atentos. 8 de la mañana con 29. Daniel Zunino, muchas gracias. Volvemos con usted en cualquier minuto. Que esté muy bien, Jorge. En cualquier minuto volvemos con nuestra unidad móvil. 8 de la mañana con 29 minutos. No queda benzina 93 octanos. Se está acabando en los servicentros. No queda 95 octanos. Solamente está quedando 97 octanos. ¿Cierto? Estamos todos mirando el scooter de la Camila, el scooter eléctrico, a ver si compramos unos 3 para la oficina. Yo voy a empezar a venir caminando. Carlos Ponce... No puede. Cristóbal tampoco, está llegando temprano. Brito, ¿cómo lo va a hacer con el pasaje de Quillota? La gente de Quillota que de viaje. El pasaje de la Sol del Pacífico se lo encargo cuánto va a subir la próxima semana. Comerciales y seguimos. Esto es Pura Noticia Matinal a través de la radio, de la televisión y por supuesto en la web. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Noticia Matinal. 8 de la mañana con 35 minutos, 8 con 35 de este día, miércoles 25 de marzo. El último día que tenemos bencinas baratas en Chile. Revisemos las principales informaciones de la región Chile del mundo a esta hora, a modo de titulares.
8:36, parlamentarios renuncian a la asignación del combustible por las autoridades, ¿cierto? Porque algunos parlamentarios, todos los chilenos le pagamos la benzina. Bueno, Karim Bianchi, Héctor Barría y Raúl Soto suspenderían esta ayuda. El presidente José Antonio Kast dice que alza de combustibles es una medida dura. Afirma que como país no podíamos pedir un préstamo. Alza histórica de combustible empujaría el IPC sobre el 1% y la UF superaría los 40.000 pesos. Esto va a impactar directamente en las cuotas de créditos de hipotecarios, de colegios, de universidades, ¿cierto? Llegando a una UF que superaría los 40.000 pesos. Aprueban medidas transitorias para contener el precio de la parafina. Esto es en la Cámara de Diputados. Ahora el proyecto se discutirá en el Senado. En las medidas transitorias para contener el precio de la parafina también se estudió la posibilidad de generar este bono de 100.000 pesos a los taxistas. 8 de la mañana con 37 minutos, 8:37, caos en bencineras de Valparaíso, largas filas de autos y kilométricos tacos se encuentran en diferentes puntos. La previa a una dolorosa alza se vive justamente en las diferentes servicentros y estaciones de servicio de la región y también del país. En muchos servicentros ya no queda combustible 93 octano ni tampoco 95 octano, solamente queda 97 octano. Michelle Bachelet confirma su postulación a la ONU pese que el gobierno le retiró su apoyo. Bachelet sí o sí sigue adelante. La ministra de Salud confirmó pérdida de confianza y selló la salida de la exdirectora de Salud Viña del Mar, Quillota, Andrea Quiero. La acumulación de antecedentes advirtió manipulación política, ¿cierto? Recordemos de dos sendos reportajes publicados por puranoticias.cl el pasado día viernes, donde se hablaba de la manipulación política de Andrea Quiero para justamente llegar a ese cargo. Y el día sábado, puranoticias.cl publica cómo justamente la exdirectora se habría saltado la fila en un examen en el hospital de Quilpué. La ministra de Salud confirmó este día martes que esta pérdida de confianza selló justamente la salida de la exdirectora Andrea Quiero, militante del Partido Socialista y quien dirigió durante mucho tiempo uno de los servicios de salud más importantes del país, el tercero del país. Declaran admisible querella contra exministra Aguilera por cirugía a su madre. Corte de Apelaciones de Santiago aprobó la denuncia de forma unánime. Chilevisión será el encargado de transmitir el próximo Festival del Guaso de Olmué. Se desplazó a TVN, muy bien, la licitación. Los nuevos responsables por los próximos 6 años desplazarán a TVN. Chilevisión será el encargado de transmitir el Festival del Guaso de Olmué, así que felicitaciones a la gente de Chilevisión y bien a Olmué. ¿Saben por qué? Porque le había costado al MUE levantar una buena licitación del Festival del Guaso. Así que muy bien, sabemos lo costoso, lo que cuesta armar una buena licitación de este tipo. Felicitaciones a la Municipalidad de Olmué. Son las principales informaciones a esta hora de la mañana. A modo de titulares, el gobierno se compromete a develar futuro del proyecto en el Hospital Van Buren. La ministra Chomalí indica revelar más información la próxima semana. Vamos a ver, ¿se comprarán finalmente los terrenos que se necesitan ahí en el Hospital Van Buren? ¿Cierto? Porque los dueños de una automotora, ¿cierto? Y también los dueños de la empresa de trolebuses son los principales interesados en vender estos terrenos. Ministro Poduje anuncia peritaje y suspende obras de reconstrucción en el Olivar. Quedó la embarrada en el Olivar ayer, cuando el ministro... Había gente llorando. Poduje siendo Poduje. Bueno, Minbu detectó irregularidades con la constructora, ¿cierto? El ministro anunció un peritaje y suspendió las obras de reconstrucción. Lo poco y nada que se estaba reconstruyendo, Poduje lo suspende. Poduje sí se ha comprometido harto, el ministro de Vivienda se ha comprometido harto en terreno, a los vecinos le dice,
a su fiel estilo. En diciembre lo va a tener en sus casas. Ojalá que el ministro pueda cumplir. Pedirán condena por femicidio tras la muerte de la joven brutalmente agredida. Estamos hablando de esta joven de 21 años, de este hecho ocurrido el pasado jueves en la avenida España, en Valparaíso. Contienen incendio que afecta a inmueble de 3 pisos en el barrio Puerto. Incendio estructural se registró la noche de este martes en Valparaíso. Último minuto. Último minuto. Último minuto. Vamos con información de último minuto publicada en puranoticia.cl. Es de carácter político. Atención. Alza del precio de los combustibles da fuerte golpe al gobierno. Aprobación de gas cae al 42% y la desaprobación, escuche bien, sube al 48%. El 48% al menos de los chilenos, según esta encuesta, está en contra de Caspo. Desaprueba su gobierno. Ojo, y una encuesta de Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo, una encuesta ligada a la derecha. Según la encuesta de Panel Ciudadano, la evaluación positiva de la gestión Kast en La Moneda cayó 17 puntos en un día. Es que es mucho lo que están haciendo, ¿cierto? Es que cayó 17 puntos tras esta dolorosa medida para la ciudadanía. Veamos los detalles. Bueno, encuesta Panel Ciudadano se efectuó este martes 24, o sea, ayer, entre las 2 de la tarde y las 6 de la tarde. Fueron entrevistadas 1.044 personas. Arrojó un notorio cambio. La aprobación bajó al 42% y la desaprobación subió al 48%. Fuerte golpe al gobierno. Y yo creo que va a seguir subiendo la desaprobación al presidente. Buena información. Último minuto. Último minuto. Último minuto. Vamos con nuestro próximo invitado, Guillermo Holzman, analista internacional, nacional, político, ¿cierto? ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido a puranoticia.cl. Buenos días. Te escuchamos, Guillermo. No, estás muteado. ¿Ahí sí? No, somos nosotros. ¿Carlito? Usted está muteado, Guillermo. Ahí sí nos ayuda a desmutear, ¿cierto? Ahí sí. 8 de la mañana con 43 minutos de este miércoles 25 de marzo. No. Ahí tenemos un problema en el audio. A ver. Sí. A ver, tú estás... Sí, desmuteámonos. Bueno, vamos a reprobar justamente ese contacto contigo, Guillermo. Tenemos un problema justamente de audio para poder solucionar, ¿cierto? Bueno, sigamos revisando esta información que teníamos sobre la encuesta de Panel Ciudadano, ¿cierto? Que se da a conocer. Mira, tenemos ahí la imagen, se la compartimos, Carlito, sobre la evaluación del gobierno de José Antonio Kast en los primeros días del 13 de marzo, o sea, cuando asume. Imagínate la aprobación. La aprobación está en un 59% y la desaprobación tan solo en un 18%. O sea, la gente estaba expectante, esperando lo que hiciera, ¿cierto?, el gobierno de José Antonio Kast. 24 de marzo, o sea, 11 días después, la aprobación baja del 59% al 42%. Es harto. 59% de aprobación que tenía José Antonio Kast baja al 42% de aprobación. En cambio, la desaprobación sube de un 18% que tenía, que desaprobaba la gestión, a un 48%. Y mira, y la gente decía, no sabe un 23%, ahora no sabe un 10% nomás. Y ahora sí tenemos a Guillermo Holzman. Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días, un agrado saludarte. ¿Llenaste el estanque ya? Sí, el martes. ¿Qué está pasando, Guillermo? ¿Cuál es la visión? ¿Cómo analizamos este proceso, cierto, de golpe? ¿Nos pilló preparados? ¿Qué análisis logramos llegar? Porque uno dice, ¿estará planificado lo que está haciendo el presidente? ¿El presidente Trump o el presidente Kast? Por Kast. Ya. No, definitivamente el presidente Kast lo que está haciendo es manejar una situación que no es nada de fácil. Él llega con un gobierno de emergencia y ahora tiene que sumarle una urgencia.
Una urgencia que viene justamente del entorno internacional y que se deriva de el cierre del paso de Hormuz y y la estrechez en lo que es el abastecimiento de petróleo, de fertilizantes, o sea, de petróleo, fertilizantes, incluso medicamentos oncológicos, dado que los centros de distribución para ese tipo de fármacos se encuentran justamente en Medio Oriente. No, eso el presidente Kastner no lo tenía planificado, ni menos esta urgencia. Cambia las prioridades, cambia el orden en la forma en que se van a plantear las correcciones que se requiere. Y hoy día la urgencia tiene que ver en cómo se mantiene el equilibrio fiscal dentro de los planes que tiene el gobierno, pero eso se ha hecho, como bien sabemos, traspasando el costo más directamente o más de forma más rápida a los consumidores, y eso tiene un efecto inflacionario sin lugar a dudas. Es decir, no se requiere ser economista para poder entender que si sube el combustible, y teniendo presente que todo lo que es la distribución de bienes, alimentos y todo tipo de productos se hace en forma mayoritaria por tierra en Chile, es evidente que eso va a terminar en el valor final que pagan los consumidores. Por lo tanto, hay acá una situación que es altamente, digamos, volátil e incendiaria en términos de que muchos consumidores y ciudadanos, por tanto, no están de acuerdo con asumir ese costo cuando no hay un mayor ingreso para cada uno de ellos. Bueno, por eso nosotros hablábamos justamente que esta alza, los combustibles, le va a rebotar a la gente más pobre, digamos, a la gente que tiene mayor necesidad de recursos, ¿cierto? La que le golpea más fuerte, porque debiese subir todo, ¿cierto? Ahora, Guillermo, no es la primera crisis internacional que golpea a Chile, ¿cierto? Cuando hubo la guerra de Ucrania con Rusia, cuando se desata esa guerra, también tuvimos alza en el tema del petróleo, pero teníamos un sistema que nos permitía manejarlo de mejor manera. El golpe, este shock que está haciendo justamente José Antonio Kast, el gobierno de Kast, ¿se parece al shock que hizo Milei en Argentina, por ejemplo, cuando asumió? Sí, es comparable desde el punto de vista del impacto que tienen los ciudadanos y el impacto que tiene en la capacidad de consumo y en el bajo alcance de los ingresos que tiene la gente, particularmente aquella de sectores medios hacia abajo. Es decir, aquella persona que vive un sueldo mínimo, por ejemplo, va a tener serios problemas porque el costo de transporte va a aumentar considerablemente, el costo de alimentación también, y eso genera un shock. En consecuencia, si el gobierno de Kast no solamente hace prevenciones para poder regular el precio de la parafina, también tendrá que hacer prevenciones y anunciar algún tipo de ayuda por cualquier mecanismo que el gobierno tenga a mano para poder justamente cooperar en el acceso a los alimentos, al acceso de los fármacos, en fin, porque va a haber una subida en términos generalizados. Se esperaría que esto fuera por poco tiempo, pero poco tiempo en las condiciones que tenemos estamos hablando entre 4 y 6 semanas. Por lo tanto, son 4 o 6 semanas que van a afectar directamente al bolsillo, teniendo presente que los meses de marzo y de abril son de alto gasto, es decir, está todo lo que es la educación, está todo lo que es vestuario, por ejemplo. Viene la gente llegando de vacaciones eventualmente, pero va tomando el ritmo del día a día. Es decir, hay en los meses de marzo normalmente son de mayor gasto, y es ahí donde empieza a impactar justamente esta alza del petróleo que se está sintiendo ya a contar de este jueves y que va a mantenerse probablemente en el mes de abril y parte de mayo. Si es que termina la guerra en Medio Oriente. Exactamente, cuando uno te habla de la planificación del presidente Kast y del gobierno, si estaba esto planificado o no, si estaba bien pensado, si le pusieron cabeza a la solución, tiene mucho que ver con lo que tú dices. Porque claro, porque en el fondo sabemos, no hay que ser un gran economista para darse cuenta que cuando sube justamente el petróleo, lo va a subir todo, y sobre todo estamos hablando de la alza más grande en la historia. Yo busqué, yo decía, uno siempre es bueno para los titulares, ¿cierto? Pero efectivamente el alza más grande de la historia. Nunca había subido el combustible de la manera que va a subir ahora. O sea, esto es histórico. Ahora, tú también lo tocaste. Aquí, ¿te acuerdas del IFE? ¿Cierto? Que presentó el presidente Sebastián Piñera en su minuto de pandemia, cuando también teníamos una crisis, y a lo mejor mucho más verdadera de la crisis de ahora, ¿cierto? En plena pandemia, y el presidente Piñera saca este IFE. ¿No debió haber el presidente a lo mejor
haber presentado justamente este alza acompañado de una solución justamente para la clase media y los nichos más bajos, ¿cierto? Económicamente hablando. Sí, sin lugar a dudas que sí, hace algo por el estilo, compromete al legislativo, y eso también, yo creo que eso sí tiene que ver con una estrategia del gobierno, en términos de aprovechar esta crisis para poder alinear al oficialismo, tanto al interior del gobierno como en el legislativo. Al efecto, todo lo que es la ayuda en parafina se aprobó, va ahora al Senado. Lo mismo otras leyes que ha colocado con suma urgencia en el Congreso. Lo que está logrando el presidente, más allá de lo que digan las encuestas, es alinear al oficialismo, a todo lo que son los partidos y movimientos que lo apoyan, detrás justamente de estas medidas, porque no hay alternativa. El tema para Kast y para Quirós, el ministro de Hacienda, es que las arcas fiscales no están robustas como para poder tener mucho espacio de juego. Y ellos han optado por las medidas más duras y no por endeudar al país. Esa es, en términos muy simples, lo que el gobierno ha hecho. Pero también el gobierno coloca detrás de eso o sobre eso una estrategia política para poder alinear a sus huestes y poder avanzar en su agenda programática, sumando esta urgencia que no estaba prevista al momento de asumir. Exacto. Bueno, y en todo caso, el consumo de parafina en Chile, uno dice, claro, porque como medida paliativa, ¿cierto? Presenta justamente el gobierno el estabilizar el precio de la parafina o seguir cuidando el precio de la parafina, pero es bastante estacional el consumo de parafina en Chile y solamente en 3 regiones del país concentra el 70%. O sea, esto ayuda mucho a la gente de la región metropolitana, que concentra prácticamente el 50% del consumo de parafina a nivel país, y después la región de O'Higgins y la región de los lagos, que tiene un 10% cada una. O sea, por ejemplo, pero esta medida para la gente de Punta Arenas o para la gente más al norte, que son los precios de combustible más caros, no nos ayuda mucho. Y poner un bono de tan solo 100.000 pesos para los colectiveros es bastante bajo. Oye, Guillermo, bueno, pero tú decías que se parecía un poco a Milei, ¿cierto? Milei hace esta terapia de shock que también la impone, distinta, porque él sube el cambio del dólar, ¿cierto? Hace otros cambios, no tiene que ver con el combustible, pero es una terapia de shock que impacta directamente a los bolsillos de los argentinos en su minuto, como va a pasar ahora con Kast. Se está pareciendo. Puede ser que a lo mejor José Antonio Kast, y de ahí para pasar el tema de Bachelet, que era justamente en este primer año de gobierno, resolver todos los problemas para después estar más tranquilo gobernando? Sí, yo creo que algunos lo piensan. Yo creo que hoy día el gobierno está en la urgencia de que la cuenta pública que haga el 1 de junio tenga resultados respecto a la recuperación económica, tenga resultados respecto al control de las bandas criminales, del crimen organizado, y tenga resultados respecto a los casos de corrupción o a la transparencia que el gobierno quiere impulsarle. Hoy día el gobierno, los ministros, los secretarios están a pie forzado tratando de poder armar un relato y sumarse a una estrategia que está atravesada completamente por el malestar social que significa una alza de combustible de esta magnitud. Esto, y para el gobierno también, no es menor el hecho que este tipo de alza, cuando impactan al consumidor, generan dos cuestiones que en Chile son complejas. Uno, la especulación, donde muchos agentes económicos empiezan a especular por una alza progresiva y suben artificialmente los precios más allá de las condiciones de emergencia. Y lo segundo es el aumento de la economía informal, es decir, esa economía informal que es la que vende, no sé, las veredas, que vende a la salida de los lugares más concurridos, y que ahora van a empezar a vender alimentos, van a empezar a vender una serie de elementos esenciales para el consumo, para la supervivencia humana, pero sin pagar impuestos. Entonces, acá el tema es cómo va a ser el servicio de impuestos internos, cómo van a ser aduanas, cómo va a ser otro organismo, las municipalidades, particularmente los inspectores municipales, para poder controlar o frenar, o por lo menos tratar de neutralizar la especulación que se va a producir junto, ¿no es cierto?, con esta economía informal que va en contra de los objetivos de gobierno de poder ordenar la economía adecuadamente. Entonces yo creo que ahí hay una parte que no se dice, pero que va a ser fundamental para poder medir el grado de conflictividad social que puede llevar esto si no se hace adecuadamente conforme una acción que aparezca protegiendo al consumidor y no dejando a los muchos agentes económicos actuando libremente. Exactamente. Ahora, y también saber comunicar. Es impresionante, Guillermo, que el arte de comunicar es muy importante.
tenemos, en algún minuto lo vamos a mostrar, ¿cierto? Tenemos algún parte de videos, ¿cierto? De la vocera de gobierno. Uno estima harto a Cedini, yo la tengo el agrado de conocerla, ¿cierto? Una chica súper simpática, que tiene mucho talento, ¿cierto? Pero que parece que le quedó bastante grande la vocería. Pasemos a Bachelet, porque Michelle Bachelet también se transforma en un problema, ¿cierto? ¿Era necesario quitarle el apoyo del presidente? Porque se ve en una postura que... podría haber sido Estados Unidos, ¿por qué Kass? Y ¿cómo quedamos, cierto, como país desde fuera, y cómo se interpreta la actitud de Kass en quitarle completamente el apoyo a Bachelet para que sea candidata en la ONU? Sí, le quita el apoyo, pero es bastante claro, y es justo decirlo, de que si ella se mantiene dentro de su candidatura, como ya lo ha comunicado a Secretaria General de Naciones Unidas, Chile no va a apoyar a ningún otro candidato. Es decir, acá hay una pasada de cuenta como político-ideológica, y una pasada de cuenta que es tanto al expresidente Boric como a propia Bachelet dentro de este contexto, en el contexto ideológico en que se mueve, pero donde Chile lo que hace es decir y toma una resolución que sin mayor consulta ni mayor comunicación ni a los países que apoyan a Bachelet, que Brasil y México, ni al esquema de élite política acá en Chile, para quitarle el apoyo, pero a su vez también señalar de que bajo ese esquema Chile, si ella mantiene su candidatura, no va a apoyar ningún otro candidato, es decir, se va a abstener de un apoyo contrario a ella, sino que simplemente no le va a quitar el apoyo y da las razones que, más allá que uno o no es de acuerdo, digamos, son las razones que el gobierno considera. Ahora bien, el impacto internacional de esto, yo diría, no es tan terrible como se plantea. Es un proceso que recién está empezando. Michelle Bachelet requiere mucho más apoyos. Chile no hace la diferencia en términos de cómo puede llegar o no a la Secretaría General, teniendo presente de que Bachelet tiene una carrera internacional ya consolidada. Fue la primera como secretaria general de ONU Mujeres, estuvo a cargo de todo lo que es la entidad de derechos humanos de Naciones Unidas, es decir, ella tiene un posicionamiento internacional ya bastante consolidado, y donde el apoyo de Chile, digamos, no es el más relevante. Fue relevante en su minuto cuando ella postula a la Secretaría General de Naciones de ONU Mujeres, lo fue también cuando asume la presidencia de Derechos Humanos, pero en esta oportunidad no es un apoyo sustantivo. No es que no sea relevante, pero claramente... Pero igual no se ve bien que el propio país no te apoye. Bueno, sí, sin lugar a dudas no se ve bien, ¿cierto? Está perfectamente claro. Pero también el impacto político, aparte de no verse bien, que pasa a ser una opinión y probablemente muchos países y muchos mandatarios, mejor dicho, lo pueden pensar, no constituye una afrenta en contra de otros países, sino que está dentro de las decisiones soberanas que el país toma. Y eso lo ha tomado Constantino Kass, asumiendo el costo de imagen que eso conlleva. Ahora, directamente uno dice, y puede haber una contradicción en el tema de la visión política, ¿cierto? Y aquí ayúdanos tú, porque a veces nosotros parecemos muy contra Kass y a veces muy favor Kass. Cuando uno dice también, uno a veces muy favor Trump y a veces muy contra Trump. Es como con el tema de los palestinos, ¿cierto? Con los judíos. Hoy día Chile, como país, está viviendo una crisis por culpa, una crisis, ¿cierto?, en el precio del combustible. Le estamos echando la culpa a la guerra de Irán. Perfecto, podríamos haberlo manejado de otra manera, pero ok, la guerra de Irán es el culpable. ¿Y por qué hoy día, cuál debiese ser la postura de Chile con esa guerra? Porque hoy día nosotros, ¿cuál es la postura de Chile con el conflicto de Medio Oriente? ¿Estamos a favor? ¿Estamos en contra? ¿Cuál es la postura de Chile? Digamos, la postura de Chile oficialmente no la conocemos, salvo lo que ha sido propio de Chile, que es estar en contra de los conflictos armados, priorizar lo que es la negociación internacional y el uso de la diplomacia para resolver los conflictos de forma pacífica. Eso probablemente es lo que tenemos como línea estructurante de nuestra posición respecto a la guerra de Irán. Pero eso no lo ha dicho el gobierno Kass. Bueno, eso es lo que se deriva de todo lo que ha sido la tradición diplomática de Chile, y sería bueno que el gobierno de acá lo dijese, en términos de que estamos en contra del uso de la fuerza. O sea, recordemos que acá hubo un ataque preventivo que se salió de norma, si tú quieres verlo en términos de que ese ataque preventivo se ha transformado en una guerra, ya sea porque hubo una subevaluación de las capacidades de respuesta de parte de Irán,
o simplemente porque estuvo mal planificada. Pero eso es un tema que probablemente, digamos, a nivel internacional ya se está discutiendo, pero en el caso de Chile se requiere una posición frente a ese guerra y no ser solamente meros observadores que estamos en la pieza de atrás mirando por el balcón. El tema del Medio Oriente no es un tema menor para Chile, nunca lo ha sido, considerando las colonias de ciudadanos, pero que tienen raíces justamente con varios países de Medio Oriente. Entonces, yo diría que ahí falta un mayor diseño. Lo que estamos viendo es que hoy día el gobierno de Kast está intentando manejar varios frentes a la vez, ¿ya? Y con los equipos insuficientes, es decir, todavía no termina de nombrar a parte importante los equipos que van a acompañar a los ministros, los secretarios, para qué hablar a nivel regional, los que van a acompañar a los delegados regionales. Entonces, está de alguna manera tratando de poder atacar los problemas conforme a las capacidades que tiene, y claramente esas capacidades no están completas. Ahora, entonces, hoy día no sabemos cuál es efectivamente, sabemos cuál debiese ser la postura de Chile ante el conflicto de Medio Oriente, pero no sabemos efectivamente cuál es la postura, porque da la impresión que Kast apoya a Trump en este conflicto, claramente. Que no ha sido, que nunca ha sido la postura de Chile en un conflicto, ni siquiera en la época de Piñera. Exactamente. Entonces, bueno, yo creo que falta claridad y frente a la falta de equipo para poder responder a toda esta contingencia, tanto nacionales como internacionales, y claramente se opta más bien por el criterio más claro que tiene a la mano, que es el criterio ideológico, pero ese criterio ideológico es insuficiente para poder sostener una posición de negociación, incluso de Chile con Estados Unidos u otras potencias, y ahí yo creo que se requiere un mayor claridad en términos de cómo se está planteando la posición de Chile en términos históricos, que es la que te digo yo, es decir, cómo apoyar la resolución pacífica de los conflictos, apoyar la diplomacia y lamentar justamente la pérdida de vidas, más allá de que estemos o no de acuerdo con una teocracia como la de Irán. Pero obviamente acá hay un esquema internacional que le va a tocar a Chile tomar posición de alguna forma en este tablero de ajedrez mundial, y tomarla como lo que somos, un peón dentro de ese tablero, pero un peón que tiene espacio de movimiento. Entonces, yo me atrevería a decir que acá se requiere una definición, pero el gobierno está siendo sobrepasado por los hechos, tanto nacional como internacionalmente. Exactamente, muchas gracias Guillermo Holman por este contacto. Hemos analizado justamente la crisis de los combustibles, el comportamiento de este gobierno en relación, el comparativo con Milei, ¿cierto? Revisamos lo que ha pasado con Michelle Bachelet y también cuál es la postura de Chile ante este conflicto en Medio Oriente. Muchas gracias, Guillermo. Ok, gracias a ti, buen día. Guillermo Holman, ¿cierto? La visión es interesante. Sí, pues si sabemos que nos está golpeando el conflicto en Medio Oriente, ¿cuál es la postura de Chile? ¿Cuál es la postura, señor Kast? ¿Cuál es la postura que tenemos que tener? Históricamente hemos tenido una. ¿Y ahora vamos a defender a Donald Trump? ¿Vamos a estar de acuerdo con él? Nos vamos a comerciales. Esto es puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan, ¿cierto? Nos escuchas en la radio, nos ves en la televisión, nos lees en la web. Comerciales y seguimos. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Seguimos. Oye, hay que llenar el estanque. Yo estoy pensando. ¿Usted tiene petrolero? ¿Qué tiene usted, Cristóbal? ¿Petrolero? ¿Los dos petroleros? Ah, un bencinero y un petrolero. ¿Usted? ¿Petrolero? La Cami, la única que se salva porque con el scooter eléctrico es eléctrico. No, yo más rato voy a ir a llenar el estanque de encina. Oye, en Cuba están sufriendo un apagón que no les cuento, ¿ah? En Cuba sí que están complicados. A ver. Ahí le contamos. Ya, revisemos titulares. Alza del precio de los combustibles da fuerte golpe al gobierno. Aprobación de José Antonio Kast cae al 42% y desaprobación sube al 48%. Parlamentarios renuncian a asignación de combustible para autoridades. Karim Bianchi, Héctor Barría y Raúl Soto suspenderían esta ayuda. Presidente Kast dice que alza de combustible es una medida dura. Afirma que como país no podíamos pedir un préstamo. Alza histórica de combustible empujaría el IPC sobre el 1% y la UEF superaría los 40.000 pesos. Esto impactará cuotas de créditos hipotecarios más altas.
Aprueba medidas transitorias para contener el precio de la parafina. Proyecto pasa a manos de la Cámara de Senadores. Caos en las bencineras de Valparaíso, largas filas de autos y kilométricos tacos en la previa a dolorosa al alza del precio de los combustibles. Michelle Bachelet confirma su postulación a la ONU, a pesar que el gobierno retirara su apoyo. Ministra de Salud confirma que pérdida de confianza selló su salida, o la salida de Andrea Quero, directora del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota. La acumulación de antecedentes advirtió presunta manipulación política. Declaran admisible la querella contra la exministra Aguilera por cirugía a su madre. La Corte de Apelaciones de Santiago aprobó la denuncia de forma unánime. Chilevisión será el encargado de transmitir el Festival del Guaso de Olmué. Los nuevos responsables por los próximos 6 años desplazan a TVN. Gobierno se compromete a develar futuro del proyecto en el Hospital Van Buren. La ministra Chomalí indica revelar también información la próxima semana. Ministro Poduje anuncia peritaje y suspende obras de reconstrucción en el Olivar. Minbu detectó irregularidades con la constructora. Hubo llantos ayer en el Olivar, ojo. 9 de la mañana con 12, 9 con 12. Pedirán condena por femicidio tras la muerte de joven brutalmente agredida en plena Avenida España. Hecho ocurrió el pasado sábado. ¿Pillaron ya al agresor o no? No está. No se sabe quién todavía es el agresor. Qué lamentable. Contienen incendio que afectó a inmueble de 3 pisos en el barrio Puerto. Incendio estructural se registró la noche de este martes en Valparaíso y movilizó a bomberos. Exactamente a las 9 de la mañana con 32 minutos. No, 9 con 12. 9 con 12. 9 con 12. Estamos conectados ya con el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo está, Jorge? Buen día. Muchas gracias por el contacto. Oiga, diputado, ¿qué quiere que le diga? No pensábamos que íbamos a tener protestas tan pronto. Tuvimos cacerolazo anoche. ¿Lo escuchó, no? Yo no escuché, pero claramente hay una enorme molestia por parte de la gente y es muy justificada porque, en definitiva, el gobierno tempranamente ha adoptado una decisión muy errada que tiene un alto costo para las familias y que se va a reflejar en muchas cosas. O sea, acá esto va a tener un efecto sistémico, no es únicamente un componente de la economía, es la benzina, digamos, el combustible permea toda la actividad económica, entonces va a tener, usted lo decía, impacto en la unidad de fomento, en el precio de los alimentos. No sabemos todavía qué pasa con las regiones teniendo el transporte público, porque el anuncio del ministro Quirós fue bastante ambiguo al respecto, señalando que los gobernadores iban a disponer de recursos para un subsidio. Todo eso la nebulosa está muy poco claro. Entonces, bueno, ahí también tenemos un problema de centralismo donde solamente se dio una solución al sistema red. Pero en definitiva creo que la molestia de la gente hoy día se refleja en las encuestas, claramente justificada, y el gobierno lo que está haciendo es que está privilegiando los intereses de grandes empresas. ¿Por qué lo digo así? Porque en definitiva pudo haber usado el MEPCO, pero claramente está haciendo espacio presupuestario para poder albergar esta reforma que quiere plantear, que va a implicar rebajar el impuesto corporativo de 27 a 23%. Bueno, pero no mezclemos, estamos con el diputado Luis Cuello, cierto diputado por el Distrito 7, usted tiene mucha razón, cierto diputado, pero vamos primero al punto del alza de los combustibles, y aquí es importante el rol de ustedes, su doble rol. Usted tiene el rol no solamente como diputado, sino que como oposición, ¿cierto? ¿Cómo va a operar esta oposición? ¿En qué se equivoca el gobierno? Porque se equivoca en eliminar el MEPCO, eliminar esta fórmula, en subirlo de golpe, o se equivoca en no ocuparse de los más pobres. A ver, yo creo que todas las anteriores. En definitiva, acá se ha ocupado una fórmula
que es la más brutal que se puede ocupar, es decir, suspender, pero la práctica es eso, la aplicación del MEPCO, y eso se refleja en una alza que es realmente muy significativa. O sea, 370 pesos la bencina de golpe es mucha plata. Entonces creo que acá también hay un juicio que tiene que ver con la falta de conocer la realidad. Cuando el ministro habla de la popularidad o el presidente habla de la popularidad, la verdad es que yo creo que son comentarios un tanto frívolos, porque lo que está detrás acá no es la popularidad, no sé si algo me parece simpático o no, sino que es la condición material, la condición de vida de las personas. Eso es lo que está impactando. Es decir, que una familia se alimente menos, por ejemplo, ese es el punto. Entonces, creo que se ha ocupado una fórmula que es muy radical, que no tiene justificación, porque había más alternativas. Se pudo haber usado el MEPCO, el presidente Piñera usó el MEPCO en circunstancias similares, entonces creo que acá se escogió la peor fórmula. Usted me dice no mezclemos, pero en realidad sí tiene que ver lo de impuesto corporativo con esto, porque claramente acá se está priorizando y se está en el fondo poniendo el foco en una respuesta que cautela una reforma más estructural que tiene que ver con los impuestos a las grandes corporaciones. Ahora, pero en el punto, ya que usted tocó el punto de los impuestos de las grandes corporaciones, a ver, porque tenemos dos temas acá. Efectivamente, el Estado está viviendo hoy día una crisis, ¿cierto?, en la caja fiscal. Tenemos una caja fiscal con problemas heredada de las administraciones anteriores. A ver, si uno ve la caja fiscal que le pasó Piñera a Boric, no es bastante más o menor de la que pasa a Boric justamente acá. No vamos a entrar en el detalle de la caja en específico. El tema está cómo nos ocupamos de esa caja, ¿cierto? Una manera justamente para poder recaudar más el Estado, para que la economía se agilice, ¿cierto? No es mala medida bajar el impuesto, porque esto te genera de una u otra manera que la economía se pueda agilizar. Pero el punto acá es lo que usted tocó, cuando usted dice, este gobierno parece que no conoce la realidad y la realidad de la gente más necesitada. ¿Se acuerda usted, diputado, las palabras muy sinceras del ex ministro Jaime Mañalich, cuando él dice y hace un mea culpa que a lo mejor le faltó conocer la realidad del hacinamiento en Santiago, la realidad de la pobreza en Chile? ¿Será que este gobierno no conoce cómo viven los pobres en Chile? Bueno, me da la impresión que eso es así, porque como digo, si ponemos el foco en una cosa, en un aspecto, entre comillas, comunicacional, de que si esto es o no más popular, que hay que tomar medidas difíciles, creo que eso da cuenta de que no se está conociendo la realidad, porque en el fondo se quiere forzar a pasar un trago amargo al grueso de la población, sabiendo que en el fondo la realidad de las grandes empresas no va a sufrir ningún contratiempo por esta alza. Para nada. Ahora, ¿cómo ayudamos? ¿Y cómo ayudamos, diputado? Porque de usted del Parlamento y la oposición aquí es importante. Yo hablé con hartos parlamentarios de ambos sectores anoche y les preguntaba, ¿qué piensan hacer? Porque en el fondo aquí tenemos que ocuparnos de la gente más pobre, ¿cierto? La gente que más recursos necesita. Y ojo, que paradójico, porque esta alza de combustible, ¿a quién va a afectar? Es quizá a quien no tiene auto, en mayor fuerza. Exacto. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos un IFE, por ejemplo? Debió haber ido paralelo a esta medida, que, ojo, no está criticado el fondo de la medida. Uno critica la forma en cómo se hace, ¿cierto?, en ayudar a esa gente. ¿Puede la Cámara de Diputados, ustedes como oposición, plantear algo así? No, es que yo creo que es un problema de forma y de fondo, porque lo que creo yo que debe ocurrir, o debería ocurrir razonablemente, es que el gobierno revierta esta decisión. Nosotros ayer en la Cámara aprobamos un oficio dirigido al presidente de la República, que es un oficio que está establecido en la Constitución, fue aprobado por 52 votos contra 1, para que justamente revierta la medida y también para que informe cuáles son los impactos que ellos previeron en todas las personas que están inscritas en el registro social de hogares. Creo que ese es el punto. Entonces, hay un problema de fondo y de forma. No debió haberse recurrido a esta medida tan radical. Entonces, yo creo que lo principal es que se revierta. ¿Por qué? Porque cualquier medida paliativa es completamente insuficiente. Nosotros ayer aprobamos, de hecho, las medidas paliativas que el gobierno presentó. Pero no existen las medidas paliativas. Pero a eso me refiero. O sea, es una raya en el agua, claro. No vamos a rechazar medidas paliativas porque en definitiva van a los taxistas, se sumaron los transportes escolares. Está bien, lo vamos a aprobar, pero eso no compensa en nada el efecto económico. Usted bien lo dice, esto afecta
a quienes tienen auto y también a quienes no tienen auto, porque por efecto de la inflación. Entonces, eso hoy, las medidas paliativas no tienen suficiencia, y por lo demás, mira, ayer el ministro decía, vamos a agregar nuevas medidas paliativas. Bueno, entonces, ¿para qué? Si vamos a gastar en muchas medidas paliativas, mejor hubiésemos usado el MEPCO. Entonces, ese es el punto. Se pudo haber utilizado el MEPCO, o se pudo haber planteado tal vez un ajuste, pero distinto, gradual, y no se hizo. Entonces yo creo que acá lo principal es que esto se revierta, puesto que de contrario cualquier medida que se vaya sumando en el camino va a ser insuficiente, y la crisis económica es algo que se ve bastante clara en el horizonte. Sí, pero es bastante utópico, vos, diputado. Estamos con el diputado comunista Luis Cuello, diputado por el distrito número 7, Valparaíso, Viña del Mar, ¿cierto? San Antonio. Diputado, es bastante utópico que se revierta. Menos CAS. CAS no lo va a revertir. De hecho, el ministro lo dijo en su minuto, ¿cierto? Pero yo creo, ¿por qué no avanzar en estas medidas paliativas, sobre todo en el registro social de hogares? Porque, a ver, ¿para qué estamos con cosas? Si usted lo dice, y tiene razón, al empresariado el alza de los combustibles le da lo mismo, ¿cierto? Inclusive a los pymes, nosotros que somos pymes nos da lo mismo. Si yo tuviese una panadería, ¿cierto? Yo traspaso el precio, traspaso mi costo adicional a la bencina a mi mercadería. Pero ¿qué pasa, cierto, con la persona que tiene que llegar a fin de mes, que no tiene a quién traspasarle este tema, sino que mete la mano al bolsillo y no encuentra más? Entonces, que se revierte la situación, no dudo, pero sí salir ahora, rápidamente, antes, porque aquí las cosas todavía no suben, la bencina sube mañana, quizás las papas, la verdura va a subir en una semana más, quizás el pan en 2 semanas más. Por lo tanto, tenemos tiempo para ayudar a las familias que están en el registro social de hogares, de entregarle una especie de bono. Si calculamos que esto va a subir 1 punto, 2 puntos porcentuales, esto lo llevamos económicamente, estamos hablando de que por lo menos la canasta básica va a subir considerablemente entre un 5 y un 10%. Desconozco los porcentajes, no me voy a equivocar como Mara Sadini y decir que el barril de petróleo cuesta 2 euros, pero de que las cosas van a subir, van a subir. Hoy día un IFE, un bono a este registro social de hogares, pudiese ser la solución final para evitar justamente que la población más necesitada sufra con esto. Si a mí me preocupa ese público, no me preocupa el empresario. No, yo creo que tampoco es el camino, porque en definitiva, insisto, acá se tomó una medida errada y yo no considero que sea utópico que se pueda revertir. Las malas medidas, las decisiones equivocadas que perjudican al grueso de la gente pueden ser revertidas. Entonces, esto es política, esto se puede hacer con un decreto. Hay un viejo aforismo: en derecho las cosas se deshacen como se hacen. Y ya que fue a través de un decreto, perfectamente el presidente puede disponer que se dicte un decreto que revierta esta medida y proponga otra, porque acá hay otra alternativa. Como digo, aplicar un IFE, claro, el IFE se aplicó en contexto de pandemia, cuando el conjunto de la economía decayó, la actividad productiva, cuando la gente no se podía mover. Acá es distinto. Acá hay otras herramientas que están a la mano y no se han utilizado. ¿Por qué? Porque hay un objetivo distinto. ¿Y el objetivo distinto cuál es? Es dejar un espacio presupuestario, porque así lo dijo el ministro Quirós, él ha planteado e insiste en que hay que rebajar el impuesto corporativo. Entonces, claro, el no uso del MEPCO permite dejar un espacio para, digamos, empujar esta reforma que va a beneficiar al 1% más rico de la población. Entonces, acá hay una decisión política, pero también ideológica, que refleja intereses y que desprecia que la gente lo pase mal. Yo creo que eso es lo que está de fondo. Entonces, yo por lo menos presionaría para que esto se revierta, porque el impacto va a ser muy grande y ningún IFE, ninguna medida de bono, ningún bono va a compensar en nada el alza y el efecto sistémico del alza del precio de los combustibles. Ahora, diputado, cuando uno dice se deshace como se hace, usted era más de la idea de la mano que el gobierno a lo mejor tendría que endeudarse porque no tenemos plata en la caja y alguien tiene que poner la plata. ¿Chile debiese endeudarse según su criterio? Mire, hay alternativa, puede ser recurrir a la deuda, el MEPCO también se puede mantener operando. ¿Sí? Si el punto es que el MEPCO no está desahuciado ni desfondado, eso es una construcción falsa, porque el MEPCO es un mecanismo y en consecuencia esto se puede seguir ocupando. Entonces acá también se ha construido todo un relato. Mire, ayer han cometido el error de decir que Chile está quebrado. Imagínense cuál es la invitación a los inversionistas extranjeros de decir que un país está quebrado. El que el gobierno diga que el país está quebrado me parece que es una completa exageración y tiene que ver con la construcción de un relato que pretende justificarlo. Ahora, esa construcción yo creo que no le sirve en nada. Hemos visto las encuestas que han aparecido hoy día, 2 encuestas que indican un desplome en el apoyo al presidente Kast a cuántos días de haber asumido. Hay una articulación que dice que la izquierda va a mover a la gente para que salga a las calles, que la izquierda va a hacer protesta a este gobierno. Usted pertenece al Partido Comunista, ¿qué más izquierda que eso? ¿Van a llamar a las protestas? ¿Vamos a llamar
a la calle, yo lo he visto bastante quieto, para ser bastante honesto. ¿Qué va a hacer la oposición? ¿Va a llamar a que haga una paralización en las calles? No, no se trata de eso. Yo creo que lo que se trata es de fijar un debate racional, de también poder evidenciar cuáles son los intereses que están en juego. En definitiva, ¿qué es lo que pesa más? Si pesa el interés de la mayoría del pueblo chileno o pesa el interés de un puñado de empresas que además están presentes en el gabinete. Acá está pasando algo muy curioso, que tenemos que el gabinete del presidente Kast está conformado no necesariamente por partidos políticos, está conformado por organizaciones que de facto operan como partidos políticos, y esto me refiero al Grupo Luxic, a la CPC, que en definitiva orienta las políticas públicas, y eso creo que es grave. Entonces acá se trata de poner esa racionalidad, de plantear medidas, de plantear al gobierno que corrija lo que ha hecho mal. Yo creo que eso es correcto, y en eso estamos nosotros, nos estamos articulando como oposición también, para poder señalar cuál es el mejor camino para que esto no perjudique o no siga perjudicando, porque ya creo que hoy día hemos visto en la mañana en todas partes siguen las filas de autos en las bombas de benzina. Entonces hay una situación de incertidumbre, de malestar, que yo espero que el gobierno tome nota. Estamos con Luis Cuello, diputado por el distrito número 7. No vamos a llamar a paralizaciones, hay que tener un debate de altura, dice usted, diputado, ¿cierto? Y también ocuparse de nuestra región de Valparaíso. Definitivamente, cuando el gobierno bastante centralista llama la atención, cuando dice vamos a congelar los precios de la locomoción colectiva en Santiago y no en las regiones, y estamos preocupados. Aquí, por ejemplo, las micros del Gran Valparaíso, estas que están con subsidio estatal, ¿ellos pueden subir el pasaje? O sea, no, porque es transporte regulado en el Gran Valparaíso, pero ¿qué ocurre con San Antonio? ¿Qué ocurre con las zonas no reguladas? Entonces, o sea, por ejemplo, la Sol del Pacífico, ¿sí?, de Quillota Viña, ellos podrían subir el pasaje el viernes si quieren. Yo entiendo que esa es parte del transporte regulado. Entonces, ahora el punto es que los costos van a subir. ¿Sí? Eso nadie puede ocultarlo, sobre todo el petróleo. El petróleo va a subir más que la benzina. Entonces, ¿cómo se absorben esos costos? Yo creo que el gobierno ha sido muy ambiguo, muy poco serio al respecto. No ha entregado solución alguna, ha dicho que le ha trasladado el peso a los gobernadores. Entonces, yo creo que estamos frente a una tremenda improvisación que está perjudicando a la gente de una manera muy rápida, y eso es muy preocupante. Y por eso yo de verdad espero que el gobierno tome nota y corrija su actuar. Sí, usted apuesta que se revierta. Usted apuesta que se revierta. Pero porque lo que uno ve en el horizonte es un problema mayor, una crisis económica de la cual es muy complejo poder recuperarse, porque la inflación tiene efectos en el tiempo que se van prolongando, no es de un día para otro. O sea, entonces esto es complejo en el fondo de construir, y por lo tanto yo llamaría a la racionalidad y que posterguen su baja de impuestos a las grandes empresas para después, porque que lo discutamos seriamente y no que impongamos una solución que además mezcla y que pasa gato por liebre, porque recordemos que se va a presentar un proyecto que se llama de reconstrucción nacional, usando el lenguaje de la dictadura, que mezcla un montón de cosas, que mezcla la vivienda, que mezcla con beneficios a las grandes corporaciones, a las grandes empresas, que como digo, acá hay un conflicto de interés que eso no va a pasar. Yo creo que ese proyecto, después de esto, no va a pasar en la Cámara de Diputados. Pero mire usted, es que ¿cómo se entiende? Si el ministro Quirós, el gobierno, dice que Chile está quebrado, que no hay plata, entonces si no hay plata, ¿qué sentido tiene dejar de percibir un ingreso importante para el Estado que sirve para atender necesidades públicas, que sirve para los consultorios, que sirve para las comisarías? Entiendo el punto político suyo, diputado, pero en el fondo lo que pasa es que, claro, es indefendible ese 1%, que sin esto era muy adecuado. O sea, era entendible. Si no se trata de beneficiar al gran empresariado, en el fondo la motivación de bajar ese 1% es que haya una explosión en la economía, pero hoy día bajar ese 1% con la embarrada que va a quedar con esto, la verdad que no tiene mucha justificación, pero bueno, hay que verlo. Oiga, diputado, agradecido como siempre, ¿eh? Pues Jorge, muchas gracias. Luis Cuello, diputado del Partido Comunista por el Distrito 7. Los diputados de derecha no quieren hablar, pero tenemos a otro diputado en línea. Tenemos a otro, a un valiente, a un súper valiente. Dijo que, ¿sabe qué? Yo voy a devolver la plata a la benzina. La plata que me dan a mí, la voy a devolver. Ya viene Karim Bianchi, ¿cierto? Va a estar con nosotros en puranoticia.cl. Una pausa y volvemos. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas.
9 de la mañana con 34 minutos, 9 con 34. Oye, estoy hablando con nuestros auditores que nos escriben al más 569 50 52 25 25. Se acabó la vecina 93, me dicen en Quilpué. No, sí, hay una por ahí. Está, no, ¿también se acabó la 95? Por eso se acabó se acaba la 93, se acaba la 95, porque en la 95 mezclan las dos, 97. Ahí está. Ya, oye, hay que pasar a las botillerías. Imagínense, se nos acaba el tinto, después se nos acaba el blanco. Sí, porque hay que abastecerse de todo. Qué increíble esto. Bueno, vamos a los titulares. 9 de la mañana con 35 minutos, 9 con 35. Me recuerda la pandemia, dijo el otro. Alza del precio de los combustibles da fuerte golpe al gobierno. Aprobación de José Antonio Kast cae al 42%, pero la desaprobación, escuche bien, sube al 48%. Todo el mundo desaprueba a Kast. Parlamentarios renuncian a la asignación de combustible para autoridades. Karim Bianchi, Héctor Barría y Raúl Soto suspenderán esta ayuda. Tenemos a Karim Bianchi en línea. ¿Ayudará mucho esto? ¿Será populismo esta cuestión de votar que no, para qué estamos con la benzina? ¿Ayudará? ¿No ayudará? Vamos a hablar con el diputado. Presidente José Antonio Kast dice que alza de combustible es una medida dura. Afirma que como país no podíamos endeudarnos. Alza histórica de combustible empujaría el IPC sobre el 1%. Podría llegar inclusive hasta el 2 de abril. Ojo, y la UEF va a superar claramente los 40.000 pesos. Esto va a impactar pago de colegios, universidades, cuotas de crédito hipotecarios. Todo sube. Aprueba medidas transitorias para contener el precio de la parafina. Proyecto pasa a manos de la Cámara y estará en el Senado. Caos en bencineras de Valparaíso, largas filas de autos y kilométricos tacos, la previa a dolorosa alza en el precio de combustible. Michelle Bachelet confirma su postulación a la ONU, a pesar de que el gobierno retirará su apoyo. Ministra de Salud confirma que pérdida de confianza selló la salida de la exdirectora de Salud Viña del Mar Quillota, la socialista Andrea Quiero. La acumulación de antecedentes advirtió presunta manipulación política. Esto tras el reportaje de Puranoticia.cl del pasado día viernes y sobre todo cuando el sábado nuestro medio da a conocer de primera fuente la endoscopía, ¿cierto?, que se hizo justamente a Andrea Quiero, donde quedó demostrado que se saltó la fila. Declaran admisible la querella contra la ex ministra Aguilera por cirugía a su madre. La Corte de Apelaciones de Santiago aprobó la denuncia de forma unánime. Chilevisión será el encargado de transmitir por los próximos 6 años el Festival del Guaso d'Olmué. No solamente lo va a transmitir, sino que también lo va a producir. Son los nuevos responsables, desplazando a Televisión Nacional. Gobierno se compromete a develar el futuro del proyecto en el Hospital Van Buren. La ministra Chomalí indicó revelar próxima semana más datos. Ministro Poduje anuncia peritaje y suspende obras de reconstrucción en el Olivar. El MIMBU detectó irregularidades con la constructora. Pedirán condena por femicidio tras muerte de la joven brutalmente agredida en la avenida España en Valparaíso. Este hecho ocurrió el pasado fin de semana. Contienen el incendio que afectó a inmueble de 3 pisos en el barrio Puerto. Incendio estructural se registró la noche de este martes. 9 de la mañana con 39 minutos, 9 con 39. Ya estamos conectados con el senador por la región de Magallanes, senador de la República, Karim Bianchi. Hola Karim, ¿cómo está, senador? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Lo sigo por las redes sociales y además de hace un tiempo lo enganché acá en la quinta región por las labores en el Congreso, en la radio, y buena música, harta información.
Así que más que un invitado, también un seguidor más. Muchas gracias, Karina. Así tenemos entendido, nos contaba, ¿cierto? Camila Rate, nuestra productora, ¿cierto? Que nos sigue por todas partes. Oiga, Karim, lo veíamos ahí en los titulares. Usted decidió ayer decir, oiga, la benzina me la pago yo. ¿Cómo fue? ¿Cómo llega a eso? Sí, bueno, después, poquito, porque son 155 diputados, 50 senadores, entiendo que 2 diputados se sumaron. Más fueron las pachotadas que recibí ayer en el Senado de molestia que adherir a la, digamos, a la acción que uno está haciendo. Yo entiendo que eso puede contribuir cero, digamos, al tema fiscal, pero creo yo que uno tiene que tener la moral y uno tiene que predicar con el ejemplo. Yo no tengo cara para tener que legislar respecto a que la gente tiene que apretarse el cinturón de algo que es para mí algo necesario, sobre todo, ¿no es cierto?, para la gente que debe desplazarse a veces en zonas más alejadas, como que la que represento, y decir, mire, yo legislo sobre esto, pero yo tengo benzina gratis, coloco lo que quiero y me importa un carajo porque me la dan. Yo creo que uno tiene que en eso colocarse en el lugar, y si nosotros estamos pidiendo un ajuste en esto, austeridad, bueno, tenemos que también tener austeridad. ¿Cómo funciona, Karim? ¿Cómo funciona la asignación de combustible para los parlamentarios? Bueno, tú fuiste diputado también. Tanto para diputados como para senadores funciona de la misma forma. ¿Te pasan una tarjeta? ¿Puedes gastar lo que quieras? ¿Cómo funciona la asignación de combustible a un parlamentario? Sí, mira, yo presenté un proyecto de ley para eliminar varias asignaciones, tanto a los parlamentarios, ministros, subsecretarios, miembros del Poder Judicial, Contraloría, porque yo creo que todos hoy día tenemos que partir por ese ejemplo, del presidente para abajo. ¿Cómo funciona? Tenemos una tarjeta, es un convenio, dado que antes teníamos que rendir, yo cuando partí siendo diputado se rendía contra boleta, luego hay un convenio en el cual hay un cupo que no tiene límite, en el cual uno va sacando benzina, de acuerdo a las necesidades que tiene de movilización, tanto en la región, aquí en la quinta región, o en Santiago, donde toca hacer las labores, y en el distrito o la región de uno, en el caso de los senadores. Entonces, así funciona, y eso se va descontando. Entiendo que creo que la Cámara tiene un solo convenio, nosotros tenemos convenio con todas las empresas de combustible, uno entrega la tarjeta, y tiene que dar sus antecedentes, los del vehículo, y en eso hay que ser más riguroso, porque en algún momento las tarjetas se las pasaban a las parejas, y las parejas cargaban el vehículo. Habían diputados del Partido Republicano que le pasaban las tarjetas a la señora, ¿no? Entiendo que hubo un caso, claro, que a alguien le pasó durante tiempo, no recuerdo qué partido era, pero sí recuerdo que hubo un caso. Entonces, la idea, claro, que sea uno o el chofer de uno, que esté, digamos, o alguien que esté prestando servicios con uno, pero que sea para la movilización de uno. Entonces, esa es la acción que tomamos, pero fundamentalmente yo quería que se tramite esta reforma constitucional. Lamentablemente no se quiso ver de forma inmediata. Era el diputado, Karim Bianchi, el senador, era el diputado Cristóbal Urruticoechea, era el que le convidaba la tarjetita. Ya. Bueno, y es mucha la plata porque claro, 155 parlamentarios, 50 senadores, es harta la plata que debiese gastarse justamente el Congreso. Uno dice, usted dice, recibí pachotada ayer cuando yo decidí renunciar a este beneficio. Claro, uno también le puede criticar, yo lo decía recién en los titulares, ¿será populismo esto del senador Bianchi, cierto, de hacerlo? Pero si efectivamente se elimina todo el gasto de benzina de las personas del Congreso Nacional, es bastante la plata que podemos ahorrar, po. Claro, y te sumo los ministerios, la subsecretaría. A ver, yo creo que a lo menos de forma transitoria, mientras dure esta crisis que tenemos en el precio de los combustibles, yo creo que es lo lógico, ¿cierto? Quienes hacen, ¿no es cierto?, política y le piden a la gente algo, bueno, tendrán que actuar con la misma vara. Me parece que es un tema de ética, me parece que es un tema de conciencia. Yo lo hice personalmente, pero además presento el proyecto. Entiendo que no les gusta mucho, y otros me criticaban, decir, mire, quitémosle los pasajes aéreos a Bianchi. ¿Ah? Claro, para mí sería quizás inabordable por el tema de mi trabajo, mucha la distancia. Entonces, esa es como la presión que me colocaron. Eliminemos los pasajes, si esto avanza, eliminamos los pasajes aéreos. Mire, yo creo que queda la conciencia de cada uno. A mí lo que me dijeron los colegas ayer, trasladaste un problema para acá, esto no se hace.
A ver, si yo no traslado un problema al Congreso, que es donde se ven las cosas, bueno, ¿para qué estamos? O sea, si los problemas tienen que ser traspasados allí mismo para que lo discutamos. Lo que pasa es que a muchos les gusta discutir sobre cosas que se los comentan sus asesores o lo ven por las redes sociales o le preguntan a ChatGPT, pero tienen bastante poca calle, bastante poca ida a la feria, supermercado, a la locomoción. Entonces, yo creo que uno tiene que empatizar. Yo entiendo que puede para algunos ser populismo, para algunos puede ser insignificante, pero se trata también de ser empático. Yo creo que pasa por eso y ser consecuente. Bueno, una de las cosas que yo también decía en la editorial que escribimos como medio, que me toca escribir la editorial todos los días, ¿cierto?, que justamente pensábamos que este gobierno tenía que ser no solamente poco simpático, sino que también empático, como tú dices, senador. Estamos con el senador Karim Bianchi, senador de la región de Magallanes. Senador, cuando usted dice traspasamos el tema al Congreso, usted traspasa un problema al Congreso de llevar esto de eliminar el beneficio del combustible a toda la clase política, que me parece bastante justo, digamos, no me parece, más que populista o no, me parece que es bastante, como usted dice, que tiene que ver con ser y parecer en el fondo. Pero, senador, y también tocó el tema usted sobre que pareciera que tenemos que conocer a nuestra clase votante, quien vota por nosotros, ¿cierto? ¿Conocerá realmente el ministro Quirós cómo vive un pobre en Chile? A ver, no, yo no podría hablar de alguien que no conozco, que sé, digamos, de su trayectoria. No sé su nivel de conocimiento de la realidad. Yo siempre he procurado, mire, más allá de ciertas cosas políticas porque a mí seguramente ahora con esto que hice, ayer me amenazaron con las comisiones, me amenazaron, quizás me quiten todas las cuestiones que puedo acceder, pero recibí tantas muestras de apoyo de la gente que se escucha, mire, no importa si no sale, pero por lo menos nos sentimos identificados y yo me doy por pagado. Yo soy un outsider del sistema, yo llegué solo allí, no llegué por lista. Por tanto, me importa Bueno, poco. usted es uno de los pocos senadores realmente independientes, porque siempre los Bianchi, ¿cierto? Ustedes se han demostrado por eso, se han cambiado de senador a diputado, diputado a senador, pero siempre han mantenido una cierta independencia, ¿no? Es una consecuencia y es una dificultad, porque para mí, más que la independencia, que puede ser la no militancia, es el valor que tiene la libertad. Yo tengo la libertad de pararme y decidir de acuerdo a los méritos de cada proyecto sin tener una orden de partido. A mí no me gustan los piños de oveja, no me gustan los rebaños que siguen a un determinado pastor que da la orden del partido. Yo soy una persona libre que decide con sentido común y de acuerdo al estudio que hago de cada proyecto. Soy primera mayoría nacional en el Senado, tuve que competir contra listas completas de los partidos políticos, yo asumo las reglas del juego, que unos podrán ir como miembros de un partido político en lista o decir soy independiente por algo, y yo voy de esta forma. Y la defiendo a morir, y así establecí el primer comité independiente del Senado, y la gente de Magallanes me da el respaldo con casi el 50%, entonces siento que se entiende la situación. Entonces, más allá de la no militancia, yo creo que para mí el valor fundamental es la libertad. Entonces, y de esa mirada del sentido común, de la libertad, de la independencia, de no tener orden de partido, porque yo veo a muchos senadores de derecha, sobre todo, lo veo muy incómodo en el Congreso. Yo sé que usted lo ha visto también con estas medidas. ¿Qué le pasó cuando vio al presidente Kast, al ministro Quirós, tomando la decisión de hacer lo que hicieron, ¿cierto? Porque en el fondo el gran golpe aquí no se lo llevan ni los empresarios, se lo lleva la clase media y los más pobres. O sea, el impacto de la subida de los combustibles, ¿cierto?, se lo va a llevar inclusive los que no tienen auto. A ver, usted mencionaba, digamos, en la introducción de las noticias, la bajada, digamos, en la encuesta. Esas son cosas circunstanciales, pero yo creo que el gobierno colocó toda su adhesión, su credibilidad, su popularidad en juego al partido. Un riesgo muy grande. Y lo hizo pensando en que esta medida podía, digamos, solucionar en parte un problema que heredamos. Es verdad, acá hay un problema que se heredó. Creo que acá hay un gran responsable, que es el ministro Marcel, que se arrancó antes. Todos decíamos, ¿por qué se fue Marcel? Bueno, yo creo que ahora empezamos a ver las respuestas por qué se fue Marcel. Y esa situación financiera que heredamos, bueno, los mandatarios, los gobiernos tendrán fórmulas para resolverla. Este gobierno
decidió hacerlo por decreto, saltarse la discusión democrática y colocar algunos proyectos que son insignificantes respecto del daño que se va a producir. Usted lo dice, no solamente en el precio de los combustibles, sino que toda la cadena que eso alimento, incluye con los valores de los alimentos, con la movilización, con todo aquello. Yo creo que se debe buscar otra fórmula que sea menos agresiva. Leía en la mañana, por ejemplo, Brasil, porque este es un conflicto mundial, del cual la gente no tiene la culpa de que Estados Unidos esté haciendo guerra en Medio Oriente. Pero, por ejemplo, Brasil, ¿qué es lo que hizo? Rebajó impuestos a los combustibles para no dañar, porque acá no solamente se está pagando la crisis, sino que de pasadita está ganando más ENAP, están ganando más las empresas de combustible, ENAP que refina el combustible, y además el Estado está recaudando más impuestos. O sea, no solamente está la clase media y los más vulnerables paliando la crisis, sino que además está engordando al Estado con más impuestos, porque eso no se ha tocado. Entonces, toda esa discusión para mí era válida que se dé. Entonces, yo entiendo el impacto fiscal que tenemos hoy día, entiendo el desastre que nos dejaron, pero también entiendo que las discusiones deben darse democráticamente, y la primera medida tan drástica, esperar que no sea por decreto. Entonces, cuando usted pregunta cómo veo a los colegas, yo lo veo con lástima, porque no pueden decir lo que piensan, lo que sienten, y tienen que salir a defender cosas que a veces son indefendibles. Ahora, senador, ¿cierto? Cuando uno, esta medida ya está tomada, ¿cierto? Por decreto no, buena o mala medida, uno puede entender el fondo de la medida, no entiende la forma. Aquí hay que proteger, y la clase política y ustedes, los representantes, ¿cierto? De nosotros, por quienes votamos por ustedes. Bueno, yo no voté por usted porque usted está en Magallanes, yo estoy en la quinta región, pero la gente, usted usa un representante hoy día, un senador, no solamente de Magallanes, sino de todos los chilenos. ¿Cómo ayudamos a la gente más pobre? Porque aquí, la verdad que el empresario, inclusive el pyme, no es tan relevante. Aquí es relevante la gente que... Porque el pyme le va a traspasar el precio, ¿cierto?, de la benzina, el combustible, el petróleo, a su mercadería que va a vender. En cambio, pero tenemos a gente que le va a costar llegar a fin de mes, porque el tomate le va a costar más caro, ¿cierto?, porque la papa va a estar más cara, porque la lechuga va a estar más cara, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo eso se mueve a través de camiones, y los camiones van a traspasar el precio justamente a esa banda. ¿Cómo cuidamos a los más pobres? Es hora que, por ejemplo, pensemos que en el registro social de hogares en las próximas 2-3 semanas debiésemos entregarle un bono a la clase más necesitada. Mire, yo soy medio anti-bonos, porque a mí me gusta que la gente no tenga que tener dependencia del Estado y estar golpeando la puerta al municipio o al gobierno para poder acceder a lo que son cosas básicas. Yo creo que tenemos que, a veces, y la misma clase media, yo creo que no quiere beneficios, quiere que no le metan más la mano al bolsillo. Entonces tenemos una serie de cosas que hoy día van haciendo que incluso la clase media vaya yéndose más para abajo, que esté más precarizada. Las pymes no dan más tampoco, entonces yo también incluyo las pymes en esto, porque tenemos una tasa de interés, por ejemplo, si no pagaste los impuestos, terrible. La UEF, a quienes pagan créditos hipotecarios, se les va a disparar. El colegio, la universidad también por UEF. Y le sumo a todo lo que usted dice, el impacto inflacionario que vamos a tener. Yo creo que de aquí a 10 días más, en otro problema que heredaron, pero que no han resuelto, y a mí no me gustó nada esa reunión entre el ex ministro García y la ministra ahora actual Rincón de Energía, donde acá el día 27 de octubre se dijo, a partir del 1 de enero se va a descontar todo lo que se pagó de más. Para mi gusto, lo que se robó de parte de las empresas eléctricas respecto a un sobrecobro. Eso no pasó nunca. Nadie ha dicho nada. Nosotros presentamos ahora el oficio hace unos días atrás para que se dé cuenta por qué no se devolvió la plata. Y antes de que se devuelva la plata, 10 días más o menos, se le va a subir aún más las cuentas a la gente. Se sacaron decretos de parte del Ministerio de Energía que se estaban tramitando justamente de conversaciones que tenían por efecto tratar de mantener el nivel de precios. Yo espero que se hayan sacado para revisarlo y esto no sea una medida para aún aumentar más. Entonces, por todos lados. Pero, senador, entonces, pero ¿cómo ayudamos? Pero ¿cómo lo ayudamos? Si usted no es amigo de los bonos, ¿cómo lo ayudamos, cierto, a las personas, a las familias que están en el registro social de hogares, que son los que más van a sufrir con esta alza? Mire, yo creo que hoy día, la medida que yo hubiese tomado es bajar el nivel de los impuestos para que esta amortización no sea de costo de la ciudadanía. Ya bajar el impuesto específico en el fondo. Bajar el impuesto específico, alguna gradualidad, entendiendo las circunstancias que tenemos,
creo que tenemos que trabajar también en materia impositiva, una reforma. Pero eso ya no se hizo, pues, senador, ya no se hizo, y conociendo a Kass y conociendo las palabras del mismo ministro que dijo que no iba a dar un paso atrás, no podemos avanzar, porque yo tampoco soy amigo de los bonos, y yo creo que a nadie le gustan los bonos, pero de una u otra forma tenemos que salvaguardar el registro social de hogares. Sí, puede ser una alternativa. Dado el escenario que se negaron a dar la discusión, tendrán que haber bonos. Ahora dice que no hay plata. ¿Cómo van a financiar los bonos? Por eso es una cosa por otra. Yo esperaría, por ejemplo, que a futuro, no sé, la canasta básica de alimentos le colocaran un valor especial. Dado que esto va a subir, las zonas que llegan, no sé, como usted dice, los camiones, que yo represento, no hay otra forma que llegue la fruta que no sea por camión, va a llegar carísima. Entonces, y así en muchas otras partes. Entonces, yo creo que es hora de trabajar específicamente en cómo se rebajan, por ejemplo, los precios de las cosas esenciales, dado que no se quiso dar la discusión. Ahora yo espero que esta medida sea una medida transitoria y luego podamos avanzar hacia una medida permanente, pero que entienda, digamos, que el combustible no es un tema de lujo, como se quiere ver, o como lo quieren ver otros sectores, que es casi un impuesto verde, porque le estamos cobrando impuestos incluso a zonas que ni siquiera tienen pavimento, cuando esto se creó para las carreteras. Exactamente, estamos con Karim Bianchi, senador de la región de Magallanes. Me queda una duda, senador, así de copuchento nomás. ¿Usted fue comunacho o fue facho? ¿Votó Kass o votó Jara la segunda vuelta? Para entender nomás. El voto secreto. A ver, no, en la segunda vuelta yo anulé. Anuló. Ya. Sí. No, está bien. Está bien. ¿Y en la primera vuelta? La primera voté por Matei. Ah, votó Matei, la primera vuelta. Ya. Sí. Oiga, sí, senador. Y lo hice sin muchas ganas, pero no hay mucha más alternativa. Sí, oiga, senador, muchas gracias por este contacto. Bienvenido a puranoticia.cl. Aquí vamos a estar en contacto permanente. Y cuando esté acá en la quinta región, por supuesto, aquí en el Congreso, cuenta puranoticia.cl como su casa. Muchas gracias por este contacto. Bueno, yo vivo la mitad del tiempo en la quinta región, así que por tema de labores ya soy un vecino maca. De hecho, estoy en Viña del Mar en todo momento. Así que bueno, lo esperamos también en nuestro estudio entonces para la próxima. Aquí lo esperamos acá en Concord. Bueno, muchas gracias, senador. Chao. El senador Karim Bianchi, senador por la región de Magallanes, ¿cierto? En comunicación con puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. Ya viene la mañana de puranoticia.cl en la radio con Ricardo Suárez, con los móviles, con Daniel Zunino, a las 13 horas, hora de noticias, a las 6 de la tarde, Pura Noticia PM, la edición digital y por supuesto en la web 24/7, noticias en información minuto a minuto de lo que está pasando en la región, Chile y el mundo. Tú nos ves, tú nos escuchas, tú nos lees. Esto es puranoticia.cl. Buenos días. Puranoticia.cl presentó Pura Noticia Matinal.